Bienvenidos a la solución de un nuevo problema del curso de electromagnetismo. En este caso, se trata del campo eléctrico y el potencial eléctrico de una espira cuadrada. Con un alambre de carga lambda por unidad de longitud se forma un cuadrado de lado L. Calcular el campo y el potencial eléctrico en puntos situados sobre la perpendicular al cuadrado por su centro. Es un cálculo que se puede realizar de muchas formas. Uno puede determinar el campo eléctrico y el potencial eléctrico cada uno por separado utilizando la integral de carga. Pero el método más sencillo es calcular primero el potencial eléctrico de la espira cuadrada utilizando la integral de carga y después a partir de este potencial obtener el campo eléctrico aplicando un gradiente. El resultado será exactamente el mismo. Entonces, bueno, en este caso, este será el camino que voy a tomar. Primero ubico la espira cuadrada en el plano XY y la voy a centrar en el origen. Por ahí, obviamente, que irá pasando el eje Z. Entonces, como el problema dice que calcule el potencial y el campo eléctrico en algún punto sobre la perpendicular a la espira, pues obviamente será el potencial y el campo eléctrico en algún punto sobre el eje Z. Es este punto que he marcado acá, un punto a una altura Z con respecto al origen. Para calcular el potencial, pues como les decía, voy a utilizar el potencial eléctrico para una distribución de carga haciendo la integral de carga eléctrica. Este potencial sería entonces determinado con la referencia potencial cero en el infinito. Pues también hay que aclarar esa parte. Muy bien, entonces para facilitar un poco la solución del cálculo del potencial, entonces voy a explotar un poco la simetría del problema. Fíjense que ya que la carga es uniforme, lambda, o sea, la carga está distribuida uniformemente en toda la espira, y cada lado de la espira tiene la misma longitud, L. Como se ha configurado la espira, a partir del centro, calcular el potencial en este punto sobre la vertical, pues cada uno de estos, digamos, segmentos de longitud L están distribuidos simétricamente con respecto al punto Z, ya que el potencial eléctrico no tiene dirección sentido, es un escalar, pues calcular el potencial, por ejemplo, para este segmento es equivalente a calcularlo para este y equivalente a calcularlo para este, ya que las cargas son iguales y las distancias y la ubicación con respecto al punto Z sería exactamente el mismo. Entonces, bueno, el potencial eléctrico total de esa espira será 4 veces el potencial de uno de los lados. Muy bien, para determinar el potencial de uno de los lados, voy a calcularlo sobre la línea que está ubicada aquí paralela al eje Y, en X igual a L medios. Del origen a este punto, X vale L medios. Y ahí se ubica la línea paralela al eje Y. Muy bien, se toma un diferencial de carga de Q, y ya que esta línea está sobre el eje Y, pues es un elemento diferencial de longitud de Y. Este elemento diferencial lo he tomado a una distancia del origen R mayúscula y a una distancia del punto Z R minúscula, ya que esta distancia es la que utilizaré en la ecuación de potencial. Para calcular estas distancias, entonces voy a tener en cuenta que este lado vale L medios y que este pedacito con respecto al origen vale Y. Se construye un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es R mayúscula. De tal manera que al aplicar el teorema de Pitágoras, esa hipotenusa al cuadrado va a ser igual a Y cuadrado más L medios al cuadrado, es decir, L cuadrado cuartos. Muy bien, ahora para poder sustituir el radio, la distancia del diferencial de carga al punto donde se determinará el potencial, que es R minúscula, nuevamente se construye un triángulo rectángulo que tiene hipotenusa R minúscula, cateto Z y cateto R mayúscula. Aplicando Pitágoras, se tiene que R minúscula vale la raíz cuadrada de Z cuadrado, R mayúscula cuadrado, donde R mayúscula, pues bueno, ya la hemos definido en función de Y y de L medios. Luego, R minúscula valdría toda esta raíz. Por otro lado, el diferencial de carga lo puedo sustituir por su relación con la densidad de carga lineal, lambda por dy. Si se retoma la ecuación original del potencial, este 4 con este 4 se cancela, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, una integral que se va a resolver desde este extremo de la barra, que es menos L medios, se integra toda la línea hasta este otro extremo, donde valdría L medios. Desde menos L medios a L medios. D de Q, que es lambda por dy, sobre la distancia.
Entonces fíjense que la variable que se va a integrar aquí es la coordenada y. Para resolver esta integral de una forma un poco más sencilla o más fácil, voy a tener en cuenta que z y L son constantes. Z es la distancia con respecto al origen, que esa no va a cambiar para este cálculo. Entonces la suma de z cuadrado más L cuadrado cuartos voy a llamarla b cuadrado. Luego la integral quedaría de esta forma. En la raíz b cuadrado y y cuadrado. Eso para hacerla un poquito reducida y no escribir tanto. Ahora, esa integral se resuelve por una sustitución trigonométrica. Voy a construir un triángulo rectángulo de ángulo θ, donde el cateto opuesto es y, el cateto adyacente es b, y la hipotenusa la raíz cuadrada de y cuadrado más b cuadrado. La sustitución para esta integral va a ser y igual a b tangente de θ. Al derivar a y, b es una constante, la derivada de la tangente secante al cuadrado de θ por dθ. Y la hipotenusa la puedo despejar usando la constante que es b, que es el cateto adyacente, por la secante del ángulo. Al sustituir esto en la integral, entonces de y, que viene siendo b secante al cuadrado de θ por dθ, sobre la raíz, que es la hipotenusa del triángulo, o sea b secante de θ. Las constantes b se cancelan, secante al cuadrado se puede simplificar con secante, y queda la integral de secante de θ. Esta integral, para resolverse, se utiliza el siguiente método. Voy a multiplicar y a dividir por el término secante de θ más tangente de θ. Eso no daña la igualdad. Es multiplicar por 1. Ahora rompo este paréntesis en el numerador. Entonces secante por secante, secante al cuadrado, y secante por tangente sería este término que aparece aquí. Voy a tomar como u lo que está en el denominador, secante de θ más tangente de θ, y lo derivo de u. La derivada de secante es secante por tangente, y la derivada de tangente es secante al cuadrado. Fíjense que al derivar se obtiene el término del numerador. Luego la integral queda transformada como una integral de du sobre u, que eso se sabe es logaritmo natural. Du. Se reemplaza u nuevamente por lo que se había sustituido, que es secante más tangente. Ahora, para poder evaluar a L, se regresa a la valor original, que sería y. La secante de la sustitución sabemos que vale la raíz sobre b, y la tangente vale y sobre b, de tal manera que el potencial queda lambda sobre pi epsilon sub 0, el logaritmo natural de la raíz b cuadrado más y sobre b, al sustituir la secante y la tangente. Aquí finalmente, para poder evaluar, entonces lo que hago es reemplazar a lo que equivalía a b cuadrado, que lo definí en un principio, que es z cuadrado más l cuadrado cuartos. Aparece acá nuevamente ese término. Y se evalúa a y. Entonces, cuando y vale l medios, menos cuando y vale menos l medios. La raíz, pues aquí está y cuadrado, l cuadrado cuartos y l cuadrado cuartos. Este l cuadrado cuarto más este l cuadrado cuarto da l cuadrado medios. Esto es una resta del logaritmo natural, entonces el b desaparece y queda este término que está primero sobre el término que está restando. Y listo, ese sería el potencial eléctrico. Finalmente, pues puede uno darse cuenta la diferencia entre calcular el campo eléctrico por la integral de carga y calcular el potencial. Es más fácil el potencial debido a que es un escalar. Para obtener el campo eléctrico, lo que hago es aplicar el gradiente al potencial. Como este potencial está en coordenadas cartesianas, voy a aplicar este gradiente para ese sistema coordenado, el cual es menos de fórmula la derivada de b con respecto de x en el eje x, menos la derivada de b con respecto de y en el eje y, menos la derivada de z con respecto de z en el eje k o en el eje z. Ya que el potencial solo depende de z, entonces la derivada con respecto a x es 0, la derivada con respecto a y es 0, y solo quedaría derivar con respecto a z, que el campo eléctrico vale menos la parcial con respecto de z del potencial eléctrico. Para derivar esto, bueno, lambda pi epsilon sub 0 es una constante, el vector unitario, voy a dejarlo aquí al inicio, y derivo este logaritmo natural. Recordemos que la derivada del logaritmo natural es la derivada de la función que está aquí en el logaritmo sobre la función sin derivar. Entonces voy a colocar primero ese término, que sería 1 sobre esto, es decir, multiplicar por su inverso.
Fíjense que aquí aparece el menos, aquí aparece el más. Está invertida esta fracción acá. Bien, mientras que esta fracción la voy a derivar usando la regla del cociente. Entonces aquí aparece el término del denominador por la derivada del numerador, aplicando regla de la cadena a esta raíz, menos el numerador por la derivada del denominador. Nuevamente aplicando regla de la cadena, pero para este término del denominador. Y eso va dividido entre el valor del denominador al cuadrado, o sea, por 1 sobre esta raíz elevado al cuadrado. Para simplificar eso, fíjense que este que está aquí multiplicando se puede cancelar con uno de estos que está al cuadrado. Este factor se puede sacar como factor común, ¿vale? Es este. Y multiplico lo que quede en el paréntesis. Entonces, este ya no existe, recuerden que lo cancelo con este. Cuando multiplique este por este, se va a cancelar y solo quedará dividiendo este. Cuando multiplique este por este y por este, se cancela este y solo queda dividiendo el positivo. Entonces, de todo eso va a quedar una fracción. 1 sobre la raíz con L medio es positivo y 1 sobre la raíz con L medio es negativo. Ahora estas dos fracciones las voy a sumar. Entonces multiplico en cruz, ¿cierto? 1 por esto, da esto, menos este por este, quedaría la raíz negativa y este L medio es negativo. Y multiplico los denominadores que pues fíjense es una diferencia de cuadrados. Entonces es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Aquí se puede ver que estas dos raíces se van a cancelar y que este menos L medios y este menos L medios da L. Bueno, menos L. Mientras que L cuadrado medios menos L cuadrado cuartos da L cuadrado cuartos. El menos que está de fórmula del gradiente con el menos que ha dado resultado de esa fracción, de sumar esas fracciones, da positivo. Y bueno, finalmente se obtendría el campo eléctrico. Fíjense que determinar primero el potencial da mucha ventaja para después poder calcular el campo eléctrico solamente haciendo una derivada. Ahora, el problema podría verse algo tedioso, ¿no? La derivada. Pero es mejor que resolver el problema yendo a calcular el campo eléctrico directamente por la integral de carga eléctrica. Con eso se finaliza el ejercicio. Entonces se ha calculado el potencial eléctrico de esa espira sobre el eje Z y el campo eléctrico de esa espira sobre el eje Z también. Espero que este ejercicio les sirva de estudio, que aclare sus dudas y bueno, no siendo más por ahora, nos veremos en una próxima oportunidad.